pero a lo que vamos es que el Pedro Sánchez en su línea no puede apoyar la participación en contra de Irán. ¿Por qué? Porque Irán es socio de tal vez uno de los mayores aliados estratégicos de Pedro Sánchez, no de España. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la seguridad de Europa si cuando Estados Unidos de repente ha hecho una petición, como ocurrió con las avionetas, los aviones para que pudieran repostar en la base de Rota, le dicen que no? Exactamente, y creo que allí es donde está la base de la negociación, que muchos no aceptan, pero el presidente de los Estados Unidos tiene esos mecanismos que van más allá de los procesos de negociación convencionales. Y en estos momentos lo que se está esperando, y la presión es muy fuerte, vale la pena recordarle a la audiencia que la OTAN está conformada por un grupo de países, pero Estados Unidos es el dominante y el que paga la mayor cuota. ¿Qué es lo que hace el presidente? Empuja, presiona, utilizando otros mecanismos, como por ejemplo las presiones económicas, presiones sobre sanciones, señalamientos directamente en la opinión pública, para empujar a que los jefes de los países que no pagan lo suficiente y que no han hecho cumplimiento a una palabra que se había hecho en la última de las reuniones, de que se incremente el esfuerzo financiero de cada uno, porque a fin de cuentas Europa lo necesita. Europa está en el centro de los acontecimientos y fíjate lo interesante que se ha planteado, que dicen los Estados Unidos ratifican que va a seguir manteniendo el apoyo a la OTAN, pero también allí se levanta la bandera de Rusia, que siempre ha sido un elemento clave dentro de las discusiones en este tipo de reuniones. Pero Trump obliga, hace que dentro de las opciones que él tiene, está obligando a que los socios no solamente aumenten, ¿no? Yo creo que es que van a discutir sobre esto. Vimos lo que sacó Pedro Sánchez. Ellos dicen que están en un 2%, 3.000, casi 4 1,24, el millones. 1,24%. Y el tema es que se había planteado un 5%. No hay ningún tipo de información extra, pero yo creo que si se quiere, esta presión que ha hecho el presidente, que busca preservar una serie de factores, también va a obligar a los socios a recomponer sus posiciones, por ejemplo, contra la acción militar de los Estados Unidos contra Irán. ¿Por qué? Porque se rompió el cese, que era un acuerdo, un memorándum de cese al fuego, se rompió, se reactiva y muy probablemente Pedro Sánchez vaya a recordar que las bases son necesarias para los Estados Unidos. No sabemos si va a responder o no, como Claro, ocurrió en pero, el primer intento, pero yo creo que hay una presión suficiente, Marian, para que se haga esto y se vea como un compromiso real de defensa colectiva y no la diferencia sobre los repartos de cargos que se ha planteado en muchos de estos conversatorios que se tuvieron el día de y ayer. fíjate que tú acabas de mencionar lo que ha pasado con Irán, que es un tema aparte, pero saben ustedes que esa especie de tregua, acuerdo que se estaba negociando, se ha roto después de que Teherán decidiera atacar dos buques civiles en el estrecho de Hormuz, y eso ha hecho que inmediatamente Estados Unidos diga que esto es un chiste y comenzaran los ataques que durante esta noche han sido extremadamente intensos. Pero esto cambia además también la perspectiva de los aliados hacia la guerra de Irán, porque aquí estamos viendo cómo Teherán está incluso atacando a sus propios vecinos. Es decir, esto ya no son solamente intereses de los Estados Unidos. Hemos visto que esta noche se atacó Kuwait, se volvió a atacar todavía algunos puntos de Dubái. El tema aquí es el siguiente, Meibor. ¿Por qué crees tú que Pedro Sánchez en estos momentos está utilizando esa palanca? Porque antes de entrar me decía nuestro director y mi productora, me decía, María, parece ser que finalmente sí va más hacia la rendición, hacia agachar las orejas, porque dice Donald Trump que ha accedido a una importante solicitud de pago. ¿Por qué esta postura primero de Pedro Sánchez de querer
sembrar la polémica fuera de España y después efectivamente agachar las orejas, no decir absolutamente nada. ¿Crees que esto tiene que ver con las investigaciones que las agencias federales están haciendo sobre José Luis Rodríguez Zapatero y que de alguna forma también podrían señalar perfectamente a Pedro Sánchez, que él es consciente y sabe que además de la corrupción que ya le rodea absolutamente en España, ¿esto es serio? Mira, hay unas especulaciones de carácter periodístico que han planteado una relación entre lo que pasó con el presidente Trump y Sánchez en la OTAN y todo el desarrollo de investigaciones que se vienen dando tanto en la justicia española como también, y no lo podemos negar, el ceder y ese comportamiento de colaboración absoluta que tiene Delcy Rodríguez con el gobierno de los Estados Unidos, que está bajo una tutela limitada en Venezuela. Pero a lo que vamos es que el Pedro Sánchez en su línea no puede apoyar la participación en contra de Irán. ¿Por qué? Porque Irán es socio de tal vez uno de los mayores aliados estratégicos de Pedro Sánchez, no de España, porque recuerda que hay una alianza contra Occidente y España es la base de entrada a Europa de esa alianza, y estamos hablando de China, cuyo sistema de alianzas con el régimen islámico de Irán lo hemos visto, no solamente en la supply, entregándole armas a Irán o componentes de armas, sino que ha sido hilado directamente, y se considera que Pedro Sánchez, más que ser un canciller del régimen venezolano en España, es el articulador de China y de los aliados, anteriormente Venezuela obviamente, para lograr los objetivos de esa alianza contra Occidente. Pedro Sánchez no puede decir que no, porque ya él dijo que sí. Y allí en materia pues de manejo y formas de gobierno y de alianza, yo creo que en el caso de China pues la actitud va a ser diferente. Él trata de jugar porque él ha planteado el tema, y esto si hace un análisis ya directamente sobre lo que son los pesos o los contrapesos, tú te vas a dar cuenta que Sánchez está tratando de manejar el uso de las bases de Rota y Morón como un mecanismo para poder presionar también, pero el nivel de presión que puede ejercer España sobre la OTAN, los socios y o sobre Estados Unidos, que es el caso que estamos hablando, es bastante limitado si tú lo comparas con el de Washington. También vale la pena rescatar las especulaciones que se han hecho mediáticas, pueden tener una línea de acción, porque cuando vimos que Delcy decide querellarse con Aldama, Delcy decide activar unos mecanismos de cooperación que estaban dormidos en los últimos 25 años y entrega a Estados Unidos, que está dentro del país, la información y la inteligencia. Ahí entonces yo creo que Pedro Sánchez se la va a pensar dos veces. Yo creo exactamente lo mismo, porque además, fíjate, tú has tocado la figura de Delcy, pero no nos podemos olvidar que las agencias federales de Estados Unidos están recibiendo en estos momentos información de los que están cantando la Traviata, que no lo dudo, y no es solamente Delcy Rodríguez. Obviamente ella tiene muchísima información, ha sido la ex vicepresidente de Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro está en Manhattan. Y Nicolás Maduro, que es el gran olvidado en estos momentos, nadie puede apartar de la vista que en una situación como la que tiene, si la Fiscalía le ofrece cualquier tipo de arreglo a cambio de información, la va a dar. Y es más, yo te diría que gran parte de esta investigación que ha progresado contra José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto, insisto y siempre hago este paréntesis porque es importante, una cosa es una investigación y otra cosa es un encausamiento. A José Luis Rodríguez Zapatero no le están encausando en Estados Unidos porque tendría que haber habido una triangulación de dinero, se tendría que haber producido algo dentro de los Estados Unidos para que estas agencias federales puedan actuar en su contra. Es decir, ¿hay una investigación federal? Sí. ¿Se le ha pedido cooperación a las autoridades de España? Sí. ¿Están trabajando en coordinación? Sí. Se ha pedido hasta el Banco Central de España
España ya sabemos todo lo que está armado, pero hasta este momento no hay ningún encausamiento. Pero sí me dicen, algunas de las fuentes que yo tengo, y te acuerdas que lo comentamos en alguna ocasión, que cuando se empezó a investigar a Zapatero no se estaba buscando solamente a Zapatero y esta especie de trama internacional que se ha destapado, sino llegar precisamente a Pedro Sánchez y al entorno de corrupción que tiene Pedro Sánchez, que no se limita solamente a su corrupción personal con su esposa, con su suegro, con su hermano y con todos los que le rodean, que se han sentado en el banquillo, y con toda la gente de sus ministros, sino que podría tener otro tipo de apertura. Sí, bueno, hay que entender también que el presidente Trump en su política internacional está versado en sacar o disminuir esencialmente todos los países o potencias que son contrarias a Estados Unidos. Y esto puede ser una pieza clave para hacerlo en América Latina. Venezuela en estos momentos es controlada por los Estados Unidos y tiene unos personajes allí que están actuando justamente para poder desmontar todo este entramado. Señor Rodríguez Zapatero formó parte de ese entramado del chavismo por mucho tiempo. Nosotros lo empezamos a trabajar cuando se empezó a humear ya en la primera década de este siglo, cuando Hugo Chávez estaba y también había una participación directa en contratos de PDVSA, etcétera, de personajes muy cercanos a Zapatero. Muchos señalamientos que nunca llegaron a encauzar a nadie. En Venezuela no hay justicia y en España no se había activado, más bien nos está extrañando que en estos momentos haya una labor tan extraordinaria de la UCO y de todos los miembros del Poder Judicial que están trabajando un tema que es viejo, que es rancio, que en cualquier otro país por leyes que tienen que ver con el límite de tiempo ya hubiesen prescrito, pero en España se está haciendo algo. Importante destacar en estos momentos, y lo hablamos hoy, 9 de julio, es que Nicolás Maduro tiene toda la intención, y en ese caso estamos de frente, Mariano. No existe por el momento ninguna posibilidad que no sea la que está preparando la defensa. La defensa está a 24 horas preparándose para un juicio. Para que sepa la gente que nos está escuchando, la gente que va a juicio no colabora, no habla con el sistema de justicia, no pide colaboración con la fiscalía, ni la fiscalía ofrece ningún tipo de colaboración porque el planteamiento que hay es ir a juicio e ir a juicio a fondo, para lo cual en el caso de Maduro, que es el caso más complicado que el de Cilia Flores, se está haciendo un equipo de abogados impresionante, mejor que inclusive muchos de los que han hecho historia aquí en materia de defensa estratégica de este tipo de casos. Y Maduro se está preparando para ir a juicio, es decir, él tiene ganas de ir a juicio, sí, quiere ir, y hay una serie de emociones que las vamos a ver muy probablemente antes de septiembre o de octubre de este año, en el que están planteando justamente los puntos claves que se van a llevar. Y esta gente en Nueva York está trabajando con otros abogados a nivel internacional porque esto se quiere ver también desde el punto de vista del derecho internacional, aunque es un caso de crimen organizado transnacional y de terrorismo. Entonces, para tener claro el panorama hasta el día de hoy, Maduro no ha dicho nada. Suponemos, porque hay casos así, en los que o al final, si resulta que la fiscalía logra probar, más allá de la duda razonable, que es culpable, muy probablemente él está en competencia para una cadena perpetua, muy probablemente 2 cadenas perpetuas, que para su edad es absolutamente imposible de que se cumplan. Y allí suponemos, y esto sí es una especulación, que podría eventualmente pensar en una colaboración. ¿A quién le interesa esa colaboración? Claro. A los fiscales, obviamente. ¿A quién no le interesa esa colaboración? Creo que a la clase política interna de Estados Unidos es la primera que va a decir no quiero, a agencias de los Estados Unidos, pero también a jefes de Estado y jefes de gobierno de una buena parte de Occidente, pero también del otro lado del mundo, porque el chavismo llegó a 72 países de manera abierta y directa, y esa gente no le interesa. No solo abierta, directa y con cheques. Sí, 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 directamente, porque fueron tocados directamente y no les interesa a ninguno de esos países que a Nicolás Maduro le dé por ponerse a hablar.
Y bueno, pues hay una serie, si se quiere, de grandes desafíos, pero si Maduro al final de toda esta historia no logra los objetivos que se está planteando, si sigue Trump en la presidencia o un aliado de Trump en la presidencia y se sigue esto como debería ser y no se consiguen perdones, porque puede ocurrir también, esto hay que tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que prefiere perdonarlo y mandarlo para allá, para Ankara, a que se quede ahí y empiece a hablar. O sea, obvio que es así. Y Aunque yo creo, aunque déjame decirte, yo creo que él ya ha empezado a hablar. Creo no, no ha realmente que ha empezado a empezado. hablar, no, no, ¿Tú crees que no ha no? empezado, Yo sé no, que no, para el no, juicio muchos se reservan el derecho no, de Mariana, admisión. estoy ¿Sí? convencida porque está metida de frente y es completamente falso. Han salido algunas informaciones. El 90% de la información que se maneja sobre este caso es falsa y es No, no, hecha no, por laboratorio. esto no es una información No, no, dada, no, ni siquiera es una este, especulación, es una idea por la no, situación, porque fíjate que él pasó de ser como Free Willy, liberen inmediatamente a Maduro y todo giraba alrededor de Maduro, a ser el gran olvidado. Y para personalidades como la suya, que al final del día son bravucones cuando están rodeados de toda su gente, pero luego después son grandes y cobardes, como se suele decir. Cuando se vaya a enfrentar solo, sintiéndose solo a lo que se le viene, yo sí estoy de acuerdo contigo que mucho se lo puede reservar, por supuesto, como piezas de ese juicio, pero quizá ha ido empezando a tirar parte de ese anzuelo. Es una idea, o sea, yo no tengo, por supuesto, no he no, no, estado no, pero presente, pero es una idea que uno se hay pone, que ¿no? aclarar, hay que aclarar. O sea, no ha soltado nada porque él dice que él es inocente. Yo conozco a la gente que está trabajando ese caso y no ha soltado nada. Hay especulaciones y repito, el 90% de la información que sale de este caso es falsa y está hecha en laboratorios y está hecha con la intención de generar confusión, de generar ira en los venezolanos y en aquellos que están aspirando que el sistema de justicia de los Estados Unidos se luzca. Pero Ahora, los laboratorios yo me no. pregunto, antes de irme a la pausa, yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, de hecho yo insisto, yo no estoy presente en lo que dice Maduro, deja de decir, y tampoco suelo dar No, mucha bola, como se suele decir, a las informaciones, pero hasta que no están confirmadas. Pero, ¿qué pasará el día que entonces Nicolás Maduro, que sí tiene la información, absolutamente, comience a soltar prenda sobre Delcy Rodríguez? Porque puede hacerlo perfectamente. Bueno, en estos momentos a él inclusive no le conviene ni siquiera tocar a Delcy Rodríguez, Ahora no, pero porque cuando se vea entre la espada y la pared. ellos sí mantienen comunicación, porque Maduro sí mantiene comunicación. En estos momentos Maduro no tiene prisa. Maduro también se beneficia del tiempo y de los límites que hay en las leyes de los Estados Unidos y en las funciones de estados en Estados Unidos. Es decir, Maduro le conviene mantenerse allí silente, estar leyendo y estar orando. Eso le conviene a él. Pues El día que no tenga la seguridad de que no, de que vaya a pasar toda su vida en la cárcel, en estos momentos, inclusive estar en la cárcel a él hasta le conviene desde el punto de vista político. Pero si él llega a entender que su tiempo real se está acortando y que va a pasar toda la vida allí, en esa etapa que pasarán 2 o 3 años para que eso se produzca, ahí muy probablemente él vaya a sopesar, pero en estos momentos no habla con nadie, sino con sus abogados, con los actores que están participando en el ámbito consular y con su familia y amigos, porque hay una lista de 10 personas que los presos de allí, que no son culpables, porque no se les ha demostrado todavía que son culpables, sino que son acusados, allí pues se pueden recibir ese tipo de visitas, pero hasta allí llega. La preparación de su caso está a millón, eso sí lo sé, y lo sé de muy, muy buena fuente.